Bueno, mi nombre es Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos. Tengo 46 años, voy a cumplir 47. Eh, bueno, soy mamá de 3 niños y bueno, no sé qué más. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Mi familia estaba conformada por mi mamá, Mirta Graciela Britos, mi papá Oscar Pérez Ruarte y mi hermana, bueno, 2 hermanas, eh, Mara, en su momento se llamaba Malena, y Florencia Ruarte. Yo soy la más grande. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mis padres eran militantes en Córdoba, eran militantes de base, ellos estaban en Villa Libertador. Se conocieron con mi mamá haciendo teatro a los 18 años y bueno, mi papá estudiaba arquitectura y mi mamá trabajaba en la clínica del niño, eh, se había recibido de perito mercantil y bueno, eran estudiantes, trabajadores y artistas. ¿Qué edad tenían cuando formaron pareja ellos? 18 empezaron a salir y más o menos a los 25, bueno, no sé exactamente a qué edad, pero ya a los 26 estaban esperando, digamos, mi nacimiento y 26, 27 años tenían ellos cuando después desaparecen. ¿Cómo recordás esos años primeros de tu infancia junto a tus padres? Yo tengo recuerdos como fragmentados, tengo algunos recuerdos, sobre todo, digamos, del último tiempo, o sea, cuando ya tenía alrededor de 3 años, eh, de mi mamá, recordé después, digamos, ¿no? De mi papá tengo un poco más de recuerdos, de cuando nos veíamos, de cuando me venía a buscar, porque ellos, sobre todo yo recuerdo la etapa en donde estaban ya separados. Ellos se separan cuando yo tenía más o menos 2 años y medio. Entonces mi papá me venía a buscar y me llevaba, entonces estaba 10 días con él, después volvíamos, después me dejaba en la casa de mi abuela, o sea, ya en un periodo en donde estaban en la clandestinidad los dos, digamos, ¿no? Ya separados. ¿Y tus padres por separado volvieron a formar otras parejas? Sí, mi papá se puso de novio con Mariana Feldman, eh, que no era, digamos, militante en ese momento, también de Córdoba, y mi mamá se puso en pareja con un compañero también de la misma agrupación, que era de La Plata, Javier Alberto Jotar, que es el papá de mi hermana. ¿Y cómo era tu vínculo con ambos? Y yo, digamos, a Javier creo que ahí lo adopté un poco como papá también. Eh, yo pasé de vivir de Córdoba a Buenos Aires y eso fue después de que desaparece Oscar en Córdoba en el año 76. Acá está la fecha y el 17. En realidad me estoy confundiendo, ¿ves? La fecha siempre me pasa. El 17 del 8 del 76 desaparece papá en Córdoba. Eh, Esto sucede cuando él estaba volviendo de un viaje que me dejaba a mí acá en Buenos Aires, en Villa Ballester, y cuando vuelve al domicilio, en Parque Atlántida, donde vivía él, en una casita, digamos, de clase media, humilde, eh, aparentemente ya estaba ahí conviviendo con Mariana Feldman y lo estaban esperando ya. Y bueno, ahí entran a la casa, se llevan a los dos, a Mariana y a él, y también se llevan a las cosas que, digamos, cosas materiales que había en la casa. ¿Tu mamá tuvo más hijos con la nueva pareja? ¿Tuvo otros hijos? Sí, mi mamá después, cuando ella se viene a vivir acá, ya a Villa Ballester, ¿Nos querés mostrar a tu mamá? sí,
Mirta, Graciela Britos, acá le falta el Graciela, que desaparece el 31 de octubre del 77. Ya estaba en pareja con Javier Alberto Jotar y vivían también en una casa alquilada y ahí estábamos con Mara, mi hermana. No estaba, digamos, esta tercera hermanita que falleció. No, yo no tengo mucho recuerdo de ella. Digo, por momentos es confuso, no me acuerdo si es la que recordaba era mi hermana que falleció o a mi hermana Mara. Pero los recuerdos son de jugar, digamos, en ese patio de la casa. Era un barrio tranquilo y me acuerdo que jugaba en un lugar, digamos, ¿no? Tranquila, digo, esos recuerdos los tengo. Después también me acuerdo cuando Mirta me cuenta que iba a ser mamá otra vez, o sea que yo iba a tener una hermanita. Que ahí, digamos, siempre está la confusión si era Mara o Florencia. Y bueno, el recuerdo que tengo es ella mostrándome la ropita de bebé, bueno, que la jugar, las cosas que estaba preparando para el nacimiento de mi hermana. Me acuerdo, digamos, el momento que me contó que iba a ser mamá. ¿Qué pasó el 17 de agosto de 1977? ¿Cómo se entera tu mamá y cómo lo vivieron tu mamá y su pareja? Ellos se enteran, supongo, digo, yo no tengo manera de constatar demasiado de eso. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en la clandestinidad y mucha información ya mis abuelas no la tenían. ¿Qué pasó en esa fecha? El 17 de agosto desaparece Oscar con Mirta, con Mariana Feldman. Se lo llevan ambos a La Ribera, que es un centro clandestino de detención en Córdoba. Están aproximadamente 10 días, después ahí la largan a Mariana, porque ella no tenía más información que aportar, digamos, al no ser militante, prácticamente no tenía datos y la largan en la mitad, digamos, del centro de Córdoba. Ella dice que después a él escucha que lo llevan a otro lugar, que podía ser La Perla, y no tenemos, digamos, más información que esa. De lo que vos recuerdes, la vida cotidiana de ustedes a partir de la desaparición de tu padre, ¿cambia? Cambia un poco porque yo antes lo veía más frecuentemente, por más que estuviesen separados. Esto cada 10, cada 15 días yo lo veía. Y cambia porque además me vengo a vivir a Buenos Aires. No puedo recordar yo en ese momento si era consciente de eso, creo que no, porque era muy chiquita. Digo, ahora puedo decirte que sí, que yo me daba cuenta que algunas cosas pasaban, pero las naturalizaba también. ¿Y dónde vinieron a vivir en Buenos Aires? A Villa Ballester, ahí a una casita que alquilaban, que de hecho después, yo después de mucho tiempo la voy a ver, digamos, voy a como a reconocer ese lugar. Gracias también a un trabajo que hacen los estudiantes de las escuelas y del proyecto de Jóvenes y Memoria, que me convocan a que participe del proyecto de ellos y hacen toda la reconstrucción, digamos, en el barrio. Y me piden que asista al cierre del proyecto de ellos en la plaza donde desaparece mamá. ¿Qué pasó ese 31 de agosto de 1977? Desaparece primero Javier, porque el operativo es en la casa donde vivíamos. Nosotros estábamos afuera de la casa, él estaba adentro. Habíamos salido con mi mamá y mi hermana, seguramente a hacer algunas compras y demás. Cuando llegamos a la esquina de la casa, vemos que está el operativo, digamos, en la puerta apostado con autos y gente de verde. Y bueno, lo que hace mi mamá en ese momento es llevarnos para la plaza, que está a un par de cuadras. Sigue de largo, pasa por la esquina y
Bueno, aparentemente ahí la siguen, la ven y la siguen. Llegamos a la plaza y ella me empieza a besar, a despedir, me dice algo así, yo creo que me dice algo así como cuida a tu hermana, quédense acá. Y bueno, se va como medio esquivando, digamos, a la patota que venía a secuestrarla, que eran varios. Yo tengo el recuerdo de que habían bajado como de un micro, podía ser un micro de esos verdes, como 10 uniformados de fajina y bueno, la encapuchan, se la llevan y bueno, nosotras quedamos ahí en ese lugar con mi hermana varias horas hasta que un comerciante que estaba enfrente de la plaza hace la denuncia a la policía diciendo que habíamos sido abandonadas en una plaza dos nenas. A partir de ahí la justicia, digamos, interviene, la comisaría del lugar nos levanta, nos lleva a otra comisaría más y interviene el juzgado de San Martín y supuestamente nosotros somos abandonadas en la vía pública como NN ambas. Cosa que no fue real, digamos, ¿no? Porque había habido un operativo previo y esto no, en la justicia en ese momento no se había contemplado. ¿Vos considerás que los que hicieron el operativo a ustedes no las vieron? ¿Sabes qué? No sé, yo creo que sí, pero quizás en ese momento no sabían qué hacer. Y una vez que los recogen, ¿qué pasa con vos y con tu hermana? Y una vez que nos levantan, nos llevan a la comisaría que está ahí en Villa Ballester, no recuerdo, digamos, cuál es, pero sé que estuvimos en más de una, varias horas, y bueno, después ahí me llevan a mí a un hogar de niños en Villa Elisa, cerca de La Plata. ¿Recordás el nombre? Sí, se llama Remedios de Escalada, El hogar. Instituto de Remedios de Escalada. Yo era la más chica del lugar, tenía ya casi 4 años, y mi hermana va a casa cuna porque era muy, muy pequeña, así que durante ese tiempo estamos separadas. Del año 77, esto se produce fines del año 77, hasta el año 78, o sea, pasamos el verano, digamos, separadas. ¿Cómo era el hogar? ¿Cómo era el funcionamiento? ¿Cómo te conectabas con los otros chicos? Y yo esos recuerdos, tengo recuerdos lindos del hogar. Era como que me divertía, hacía travesuras, o sea, era la más chiquita, imagínate, que era como la mascota de todas las demás. Solamente me daba miedo de la noche cuando se apagaban las luces y era, bueno, a dormir todas y, ¿no? Como que en ese momento me acuerdo que tenía un poco de miedo. Pero el resto del día era como, eh, nada, hacíamos travesuras, íbamos a la cocina, robábamos comida, no sé, cosas de niños. ¿Te preguntabas por tus padres? ¿Le preguntabas a alguien No, y por tu hermana? tampoco. No, no preguntaba nada. ¿Qué edad tenías y en qué circunstancias conoces al matrimonio Filigoy? Bueno, ellos se presentan en el juzgado de San Martín, aparentemente en el año 77, más o menos, como futuros padres adoptivos de alguna criatura que fuese posible de adoptar, en un listado, digamos, del juzgado. Y como te decía, en el año 78 los llaman para decirles que había una bebé para adoptar. En ese momento, nosotros también supuestamente nos iban a dar una adopción, pero a otra familia, no a ellos. Así que un día del año 78, no te puedo especificar si fue marzo o cuándo, estamos las dos con mi hermana en el juzgado de San Martín. Ella probablemente para que la revisen, porque como tenía algunos problemas de salud, ya estaba sufriendo hospitalismo, entonces cada tantos meses, o no sé cómo era estaba pautado, tenía que ir al juzgado a que cercioraran su salud. Entonces estaba ahí en el juzgado
eh, con una trabajadora social aparentemente, y yo estaba esperando que me venga a ver una pareja que supuestamente me iba a adoptar, que no eran ni Inés ni Carlos. En ese momento aparece Inés con Carlos, mis papás adoptivos, que les estaban, digamos, presentando a esta bebé, que es una tercera bebé, que no sé cómo se llama ni nada. Y esperando los papeles es quien esta trabajadora social se cruza con mi mamá en brazos, con mi hermana, y empiezan a charlar un poco, digamos, esperando en el juzgado. Y es ahí cuando Inés dice que le pasa algo con mi hermana a nivel corporal, que ella quería adoptar esa otra nena, no la que le habían adjudicado. Porque justamente la veía que estaba en condiciones de salud más deteriorada, que necesitaba cuidados. Tanto es así que insiste y le pide al juez que ella quiere adoptar esa otra nena. En ese momento, donde estaba sucediendo todo eso, yo estaba en la habitación de enfrente y reconozco a mi hermana. Entonces empiezo a llamar la atención, me subo a una silla, empiezo a hacer lío. Entonces Inés pregunta quién es esa nena o por qué pasaba, digamos, y entonces la trabajadora social le dice, no diga nada, pero es la hermana la que usted quiere adoptar ahora. Entonces ahí es como que mi mamá se entera que había una hermana, bueno, hacen todo el pedido al juez, el juez primero no quiere saber nada. Creo que Inés es tan insistente que el juez no tenía motivos para decirle que no, o no los encontraba en ese momento. Y bueno, es así que nos adoptan a las dos. En ese momento, ¿ya cuántos años tenías vos y cuánto tiempo tenía tu hermana? Mira, yo ahí tenía más o menos 4 años y pico, y yo me llevo 4 años con mi hermana, así que bueno, ahí, bueno, que mi hermana tendría 8 meses, más o menos. Era chiquita. ¿Y cómo fue dándose el periodo de adopción con Inés y Carlos? Mira, algo que yo siempre recuerdo es que cuando a mí me vinieron a buscar una semana después, quizás por toda esta cuestión de los papeles que fue, que se retrasó, digamos, que yo vaya a la casa no el mismo día que mi hermana, sino unos 10 días después. Y cuando me vinieron a buscar, yo me acuerdo que salí corriendo y le dije, mamá, me viniste a buscar. O sea, no como que yo ya la había adoptado como madre. Y esto se dio así muy, muy espontáneo. La verdad que creo que forma parte también del lazo que construimos con ellos, las dos, ¿no? Así que para nosotros yo creo que fue un sostén familiar que no tuvimos, y además teniendo en cuenta que no hubo el ocultamiento, digamos, ¿no? de la historia, de nuestra historia y de la historia de nuestros padres, porque esto es en el año, yo recuerdo que en el año 78 llegamos a la casa de Inés y Carlos y que vimos el mundial en la casa de ellos, y había pasado poquitos días. ¿Vos le comentás a ellos el nombre de tu hermana? ¿El tuyo? ¿Ya tenías 4 Sí, años? sí, yo sabía que se llamaba Laura, no Malena, sé que Malena no lo tenía registrado, pero sí Laura. O sea, Mirta le había puesto Laura Malena Jotar, y cuando se inscribe, digamos, la guarda preadoptiva, Inés elige el nombre Mara, entonces le queda Mara Laura Sfiligoy, que es el nombre de adopción, y crece, digamos, con ese nombre. O sea que en una primera instancia la identidad de tu hermana dependió de vos, que se lo transmitiste a ella. Sí, porque, bueno, ella no recordaba su nombre porque era muy chica, yo sí, y bueno, yo obviamente recordaba mi nombre. ¿Cómo fueron construyendo el día a día a partir del momento que empiezan a convivir con tus padres adoptivos? Y vivíamos como una, digamos, familia normal.
de padres adoptivos. Bueno, ese año que yo llego a la casa de Inés y Carlos, no hago el jardín en ese momento, espero al año siguiente y empiezo en preescolar, en una escuela del Estado, en un jardín del Estado. Me acuerdo que me llevaba y me iba a buscar mi mamá. Era una jornada completa. Me acuerdo que Inés me preguntaba si estaba cansada y le digo, no, a mí me encantaba ir al jardín. Es más, quería hacer más cosas y me acuerdo que me decía, no, bueno, el año que viene, porque este año es muy pronto, o sea, como que la adaptación a la casa para mí fue rápida, fue como... me acuerdo una de las primeras cosas que cuando entré a la casa que vi, que se ve que no comía fruta en el hogar, era unas peras, entonces me devoraba las peras, ¿no? Como cosas así que recuerdo de chica. ¿En qué barrio vivían? Villa Porredón, queda cerca de Devoto, una casa con terraza. Y cuando llegué a la casa también, que ya estaba mi hermana, me acuerdo que lo primero que entré y pregunté dónde está mi hermana. Entonces me dijo mi mamá, está ahí, está durmiendo, fíjate de no despertarla. Y me acuerdo que di una vuelta al Moisés, 2 vueltas, 3 vueltas, y a la tercera vuelta dije, sí, es mi hermana. Como, bueno, aseverando que realmente fuera, ¿no? Era muy chiquita, pero no sé por qué hacía esas cosas. ¿A qué se dedicaban tus padres adoptivos? Mi mamá era profesora de francés y mi papá era ingeniero civil, trabajaba hacía puentes. ¿Ellos tenían algún acercamiento o inquietud a la política? De alguna manera sí, no política partidaria, pero sí había como un compromiso político. De hecho, después de que aparecen las abuelas y que en el año 80 toman contacto con la institución a través de una denuncia que se realiza sobre nosotras, que es una denuncia que hace un amigo de mi mamá, digamos, adoptiva, dando datos muy precisos de nosotras, diciendo que estábamos en la casa de un matrimonio que nos había adoptado de buena fe y que nosotras estábamos bien, pero que la persona que hacía la denuncia sospechaba que podríamos ser hijas de desaparecidos. Y esa denuncia viene desde Canadá, una carta que mandan abuelas, y es así que abuela nos localiza en el juzgado de San Martín porque buscan una adopción legal. Digamos, buscan por todos los juzgados, ¿no? Pero caen en el San Martín. Y ahí primero una empleada les dice que vengan el otro día porque ese día no les podía dar información. O sea, vuelven al otro día las abuelas y encuentran el legajo de adopción, porque ellas nos buscaban con la foto en ese momento. Entonces, bueno, fue relativamente fácil identificarnos a través del juzgado. Ellas, las abuelas, van a la casa de ustedes. No, van al juzgado. O sea, se realiza todo el encuentro en el juzgado y después de esa primera visita ahí a los juzgados de San Martín, donde van las abuelas, y que el juez me pide que yo que las reconozca. Bueno, yo al principio no las reconozco, hago como que no las reconozco. ¿Por qué? Y supongo que porque tenía miedo, tenía como... Sí, un mecanismo de defensa, me parece, en ese momento donde yo estaba como de una manera contenida, ¿no? Y me veía venir otro cambio más. ¿Quiénes estaban de tus abuelas? Estaban todas mis abuelas. Mi abuela paterna, ¿Cómo se Carmen. llama? ¿Carmen? Carmen Britos. Uh-huh. Y después estaba mi abuela paterna, que es Amalia. ¿Dije 2 veces paterna? Bueno,
Florencia Carmen Britos es materna y Amalia Pérez es la mamá de mi papá. Y después estaba la abuela de Mara, que es del papá de Mara. En ese momento estaban las 3 abuelas, no había ningún abuelo, ya habían fallecido los 3. Y bueno, en ese momento yo no las reconozco, sobre todo digo, la que más conocía y más estaba, bueno, las dos. Pero creo que yo con la que más tenía contacto era con Amalia. Y no así tanto con la abuela de Mara. Y bueno, después de ese encuentro, el juez pide hacer un nuevo encuentro en 15 días para ver qué pasaba. Y en ese segundo encuentro sí ya las reconozco. Ya fue otra cosa. ¿Pudieron vincularse? Sí, ya fue otra relación, digamos. Ya pasó el impacto. Y Inés y Carlos, tus padres adoptivos, previamente, ¿tenían conocimiento de que ustedes eran posibles hijas de desaparecidos? No, lo que mi mamá me cuenta es que durante los primeros meses, a ella le parecía raro que nos hayan abandonado a las 2 en una plaza. O sea, entonces que fue 3 veces a decirle al juez si nosotros no teníamos familia. Porque ella sospechaba de algo. Y que las 3 veces el juez le dijo, no pregunte más señora, estas nenas no tienen familia. Las 3 veces, fue rotundo. Entonces después cuando aparecen las abuelas, primero se sorprende porque si un juez te dice 3 veces que no tienen familia y de repente, digo, fue una sorpresa. Y todo ese proceso, digamos, de encontrarse las dos familias, la adoptiva y la biológica, la verdad que para mí fue bueno, fue un proceso bueno porque no sentí como ni presión, ni tironeo, digo, me parece que hubo amor ahí de las dos familias. ¿Y cómo se fue dando el vínculo entre ambas familias, ustedes? Y mi familia, digamos, mi abuela Amalia se llevaba muy bien con mi mamá, era como, ellas decían que era como una segunda mamá, digamos, había un vínculo muy fuerte. Bueno, venía mucho a casa, nosotros íbamos a Córdoba. Había un régimen de visita también, porque al ser una adopción legal, donde no se cortaban los lazos de sangre, una adopción simple, yo tenía que obligadamente, por más que no quisiera, ir a la casa de mi familia. Y a veces me pasaba que no tenía ganas de ir y a veces que sí, igual digamos. Y después ellas venían también a casa, sobre todo Amalia. Y aparte de abuelas, ¿tenías primos, primas? Sí, tíos, primos, por todo, por varios lugares, por Mar del Plata, por Madrid, Córdoba, Tandil. Después tenía una tía abuela que estaba en Cuba. Bueno, mucha familia.